¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenidos una vez más a un curso de Milagros Guanajuato. Yo soy Juan Francisco. Un gusto estar con ustedes este tremendo día, el día de hoy, que estamos con muchísimo calor. Pero bueno, independientemente de las formas en las que estemos, bueno, aquí estamos listos para estar platicando y para estar hablando sobre esta lección de curso de Milagros que dice la lección 167, solo hay una vida y esa es la vida que comparto con Dios. Empieza diciendo que no existen diferentes clases de vida, pues la vida es como la verdad, no admite grados. Dice, es la única condición que todo lo que Dios creó comparte, y al igual que todos sus pensamientos no tiene opuesto. La muerte no existe, porque lo que Dios comparte es su vida. La muerte no existe porque Dios no tiene opuesto. La muerte no existe porque el Padre y el Hijo son uno. Y esta es una idea importante y también es una idea un poco difícil de entender, porque, bueno, dice la segunda parte, en el mundo parece haber un estado que es lo opuesto a la vida y que ellos lo llaman la muerte. Sin embargo, hemos aprendido que la idea de la muerte adopta muchas formas y es la idea subyacente a todos los sentimientos que no son de la suprema felicidad. Y es lo que nos está dando la clave. Fíjate que estaba escuchando también estaba leyendo, no recuerdo bien, sobre una historia en la cual a un niño el profesor le estaba diciendo que no existe Dios, que Dios no existe y que la realidad es que todos son creaciones que Él está haciendo. Y entonces el niño le dice, no maestro, es que no es que Dios no exista. Y le pregunta el maestro, ¿y cómo puedes demostrar que Dios existe cuando es algo que no estás viendo? Cuando Dios permite que exista la maldad, cuando Dios permite que exista la muerte, cuando Dios permite que exista el sufrimiento. Y el niño en esta historia hace una analogía y expresa las cosas de una forma interesante. Le pregunta, por ejemplo, el niño, le dice, oiga maestro, ok, entonces, ¿eso significa que existe la oscuridad? Y el maestro dice, por supuesto que existe la oscuridad. Y si nos vamos netamente al proceso físico, en el proceso físico, la oscuridad en realidad lo que está significando es la ausencia de la luz. Y cuando estamos hablando, por ejemplo, en el frío, estamos hablando de moléculas que no se mueven y es lo opuesto a lo que significa el calor. ¿A qué voy a esto? A que nos dice entonces los principios de la ley que en realidad todo lo que estamos teniendo nosotros es un juego de los opuestos. Siempre existen los opuestos en un completo penduleo. Y ese penduleo finalmente te lleva a estar en un momento en un lugar y en el otro momento en otro lugar. Eso es algo de lo que también de repente en la Biblia dicen, existen los famosos tiempos, tiempo para sembrar, tiempo para cosechar, un tiempo para dormir, un tiempo para despertar. Y esto es así. Entonces los conceptos de vida y de muerte son conceptos tan relativos, entonces en verdad esos conceptos existen o no existen. Nuestros ojos pudieran decir que efectivamente existen los dos procesos, lo que llamamos vida y lo que llamamos muerte, cuando en realidad tal vez lo que nos está diciendo hoy el curso de milagros es que lo que estamos teniendo en este momento es la misma perspectiva, solamente viéndola desde dos visiones diferentes. Nosotros venimos a este mundo en una escuela de aprendizaje y eso creo que nos queda bastante claro a todos nosotros. Independientemente de la forma en la que tú conceptualices tu vida, creo que algo que nos queda bastante claro es que estamos aquí para aprender. ¿Cuál es la finalidad de que nosotros estamos teniendo aquí? Bueno, estamos ahí en este momento para que tú y yo estemos aprendiendo algo que se va a llamar misión de vida. Y esta misión de vida es como una meta que tenemos que tienes que estar aprendiendo. Y a lo largo de esa meta, nos vamos a estar moviendo por diferentes caminos que nos van a estar llevando a diferentes tipos de aprendizajes para que tú estés entendiendo algo. El punto importante es cómo nosotros vamos transitando ese camino de vida. Y a veces lo que hacemos son hacer elecciones de muerte en lugar de hacer elecciones de vida. Y parece muy tonto decir que podemos hacer elecciones de vida o elecciones de muerte. ¿Y cómo tonto? Porque parecería que en los cinco sentidos de las personas no escogeríamos jamás estar escogiendo un sentimiento de muerte.
Pero te pregunto en realidad, ¿cuántas veces al día, acorde con todo lo que está pasando, eliges realmente la vida y no estás escogiendo, por ejemplo, la muerte? A veces la muerte no significa necesariamente la terminación de esto que puedes encontrar como lo que se llama vida, sino lo que significa el proceso de muerte es cuántas veces escoges algo que te está lastimando a ti. ¿Cuántas veces a lo largo de toda nuestra existencia hemos tomado decisiones que van en contra de lo que nosotros queremos, en contra de lo que nosotros entendemos, en contra de lo que nosotros estamos viendo, y que finalmente lo que están haciendo es cada vez sumarte menos y menos y menos y menos? Y ahora te voy a platicar algo en lo que otra vez es mi historia, y te digo, a veces no es tan bueno platicar como las historias, pero creo que es la mejor forma en la que podemos entender esto. Yo llegó un momento en el que estuve profundamente deprimido, que tenía conflictos personales, intrafamiliares muy importantes. Y entonces, ¿qué es lo que empieza a pasar? Empiezas a entrar con todas las emociones que finalmente te van a llevar al proceso de depresión y al proceso de la ansiedad. Y entonces, ¿qué es lo que empieza a pasar contigo? Estando desde esos estados, empecemos a hacer elecciones, que evidentemente todas son opciones que te están llevando al proceso de la muerte. ¿Y por qué son el proceso de la muerte? Porque entonces ya te sientes mal por lo que está ocurriendo. Y es como una gran ley de atracción de lo que está ocurriendo. Yo me siento deprimido y entonces las acciones que estoy generando están siendo generalizadas para que yo en lugar de estarme sintiendo mejor, me sienta peor. Es decir, tomo todas aquellas acciones depresivas que cada vez me acercan un poco más y un poco más y un poco más y un poco más a la muerte. Parecería que no es así, pero la verdad es que sí es así. Por eso es cuando nosotros, cuando estamos en estados así como de ansiedad y depresión, necesitamos a quien nos pueda ayudar, quien nos cambie la perspectiva de la visión en la que nosotros vemos las cosas, para que podamos entender algo diferente a lo que normalmente estamos viendo. Es como si nosotros quisiéramos estar, Carlos, ¿qué tal? Buenas noches. Es como si nosotros lo que quisiéramos ver es simple y sencillamente que te encuentras abajo de, no sé, por ejemplo, si fuéramos a Cristo Rey. Si fuéramos a Cristo Rey y tú no tuvieras la capacidad para voltear para arriba y llegaras frente al estatua de Cristo Rey, lo único que verías serían sus pies. Y al momento de ver sus pies, entonces evidentemente no alcanzarías a ver la magnificencia del tamaño de lo que significa la escultura. ¿Cuándo te das cuenta? Cuando permites voltear para arriba, y entonces es cuando ahí es donde empiezas a darte cuenta de lo magnífico que se encuentra. Así es nuestra vida. Cuando nosotros nos metemos tanto en un rol, en algo que estamos viendo en forma física, parece que tenemos algo que se llama ceguera de taller, y esa ceguera de taller significa que lo único que puedes ver es lo que se encuentra en este momento frente a tus ojos. Y eso es lo que pasa con la ansiedad y con la depresión. Tú cuando te encuentras ansioso o te encuentras deprimido, simple y sencillamente estás enfocado en un pensamiento de problema o en un pensamiento que te tiene tan metido o intrincado en esa circunstancia. ¿Es posible salir a veces solo de ese proceso? Y la realidad es que no. ¿Por qué? Porque tu capacidad de visión solamente se encuentra limitada a este punto. Es cuando nosotros necesitamos a quien nos ayude, a que nos pueda jalar para mostrarnos una perspectiva o un panorama diferente de las cosas que estamos teniendo. Y esto es lo que a nivel de los procesos de salud es la labor de lo que significa un psicólogo. Un psicólogo es aquel que nos puede estar cambiando los enfoques que tenemos para podernos llevar a una perspectiva diferente y entonces encuentres una forma de poder salir del problema. A nivel físico, el gran problema que tenemos es que nuestras redes mentales o nuestras redes neuronales empiezan a formar una cadenita, y esa cadenita se empieza a estar estableciendo con diferentes neurotransmisores que en lugar de estarte dando la sensación de bienestar, te dan la sensación de malestar. Y entonces el cuerpo se acostumbra a esos neurotransmisores y esas redes neuronales se van a hacer cada vez más intensas, 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 hasta que es necesario a veces que las podamos romper esas redes neuronales. ¿Y cómo rompes esas redes neuronales?
Bueno, pues evidentemente cambiando los patrones mentales, cambiando la forma en la que pienso, la forma en la que veo las cosas, y con ello, entonces ayudar a que los neurotransmisores empiecen a cambiar para que podamos salir del proceso. Fíjate cómo un evento que empieza de proceso emocional, en el cual es algo parte de la vida, lo convertimos en algo tan pesaroso o tan difícil de estar creando, que finalmente nos lo compramos tanto y entonces el resultado es una depresión que se va perpetuando y perpetuando y perpetuando y perpetuando y perpetuando. A nivel álmico, lo que estás haciendo es haciendo y estar tomando elecciones netamente de muerte. Dice el apartado 4: la muerte es el pensamiento de que estás separado de tu creador. Es la creencia que las condiciones cambian, que las emociones varían debido a cosas que no están bajo tu control, que no son obra tuya y que nunca podrás cambiar. ¿Y qué es lo que te digo en este ejemplo de la depresión y de la ansiedad? Eso precisamente. Parece que todo está contra ti. Y no sé si tú alguna vez has vivido los momentos de depresión, pero parece que intentes hacer lo que intentes, todo sigue girando para hacerte cada vez menos y menos y menos y menos. Y entonces parece que el mundo está contra ti, parece que la gente no te quiere, parece que la gente habla de ti, parece que no hay forma de salir de ese proceso. ¿Qué estamos haciendo? Reafirmando nuestras creencias de que en verdad lo que existe de Dios es exactamente lo contrario y estamos empezando a estar separados de Dios. ¿Y a qué voy con esto? Si te dije hace ratito cuando empezamos que, por ejemplo, la oscuridad es la ausencia de la luz y que nosotros venimos a este mundo a vivir y a disfrutar del mundo, que esa es finalmente nuestro plan en este proceso. Entonces, ¿por qué tendríamos que tener el sufrimiento? Y a veces el sufrimiento está viniendo porque nosotros escogemos esto. La realidad es que no podemos quitar el dolor de las cosas que están ocurriendo y que nos duelen mucho de lo que estamos teniendo. Esto es desde el dolor físico, cuando de repente te lastiman, hasta el dolor emocional, cuando como por ejemplo pierdes a alguien. Esa es una realidad. Eso no lo puedes quitar porque también es parte de este juego complejo que se llama vida. Pero, ¿qué es lo que pasa? Cuando el dolor físico, el dolor emocional o el dolor álmico empieza a pasar, nosotros escogemos estar perpetuándonos en él o no hacerlo. Es decir, cuando nuestra mente empieza a meterse en este proceso, entonces nosotros empezamos a escoger esos sentimientos de muerte y que al momento de lo que lo hacemos, a un nivel álmico, no es tan fácil verlo en el plano físico. Lo que estamos haciendo es estar empezando a traicionar porque negamos las imágenes del Creador. Si Dios quiere que seas feliz, entonces, ¿cómo es que estás sufriendo? Pero ponte a pensar ya no en un caso completo de depresión que es muy, muy, muy superlativo, sino lo que nos pasa en forma cotidiana y nos pasa en forma diaria que lo estamos teniendo. ¿Cuántas veces un disgusto que tenemos en la mañana con una persona lo vamos cargando a lo largo de todo el día y al momento que lo vamos cargando a lo largo de todo el día lo vamos repitiendo, 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 repitiendo y repitiendo y los vamos rumiando en nuestra cabeza? La realidad es, el dolor ya pasó, el disgusto ya pasó. El gran problema es que nosotros estamos repitiendo el patrón y nosotros en cada uno estamos separando de lo que significa el proceso de la creación. Y entonces sufrimos, y entonces somos los pobrecitos, y entonces somos las víctimas, y entonces todo el mundo es malo con nosotros, y y ahí viene el sufrimiento. Cambiamos el patrón de dolor que es real al sufrimiento que muchas veces nosotros estamos eligiendo. Dice la siguiente parte: la muerte no puede proceder de la vida. Las ideas permanecen unidas siempre a sus fuentes. Fíjate qué difícil, qué duro es esto. Las ideas permanecen siempre unidas a su fuente. Todo aquello que nosotros pensamos, finalmente se materializa por una ley, por la ley de la materialización de la energía. Cada vez que tú piensas que la gente habla de ti, entonces lo que va a pasar es que
hablen de ti o no hablen de ti, en tu mundo y en tu cabeza sí está ocurriendo. Y entonces tú te vas a empezar a sentir en tu mundo y en tu cabeza mal porque la gente está hablando. ¿Ves qué tan fácil es crear eso? Es decir, cuando tú de repente empiezas a crear una idea dentro de tu cabecita y la repites y la repites y la repites, ese mundo está ahí. Las ideas permanecen unidas a su fuente. Y lo peor, pueden extender todo lo que la fuente contiene. Y esto también me ha pasado a mí y yo no sé si te pasa a ti. Pero, ¿qué pasa cuando yo empiezo a tener un problema y permito que ese problema me empiece a agobiar y empieza a permear en todas las esferas de mi vida? Hablando, por ejemplo, en concreto, un problema que yo tenga en el trabajo y que de repente ese problema en el trabajo lo empiezo a extrapolar y lo traigo en mi cabeza y lo traigo en mi cabeza y entonces llego a la casa y creo problemas en la casa. Llego con mis amigos y creo problemas en mis amigos. Es decir, el pensamiento no se va, queda conmigo, el pensamiento y la emoción no se va, y eso altera todas las esferas de vida que podemos estar teniendo, y eso nos causa un verdadero caos en lo que nosotros somos. Dice la mente que puede pensar que duerme, pero eso es todo, no puede cambiar su estado de vigilia, no puede hacer un cuerpo, ni tampoco habitar en un cuerpo. Lo que es ajeno a la mente no existe porque no tiene otra fuente. Esto es lo que nos está diciendo y recordando es, todo es pensamiento, todo parte de nosotros. Y te vuelvo a repetir, no significa que el evento que te cause dolor no puede existir. Eso no es así. Esas son partes de nuestras pruebas de vida que tenemos. Pero la forma en la que los abordamos, la forma en la que los afrontamos, eso sí puede cambiar. Esto es algo que dentro de los procesos de educación se llama los diferentes tipos de inteligencia de Gartner. Tú sabes que hasta hace mitades del siglo pasado pensábamos que la única inteligencia era la cognitiva, es decir, la capacidad para aprender y repetir lo que nos enseñaron. Pero luego se fue encontrando que no es así, no tenemos únicamente ese tipo de inteligencia. Esa es una parte de las inteligencias, pero hay otra, que es la inteligencia intrapersonal y la inteligencia interpersonal. La inteligencia interpersonal es aquella que se da entre los individuos y entonces son aquellas personas que son tan inteligentes y tan hábiles que parecen ser las personas empáticas, las personas que se relacionan con nosotros, los que a todo mundo le cae bien o lo que en el argot decimos tiene carisma. Esas personas son tan buenas para entender las emociones de los demás que permiten establecer muy bien vínculos entre unos, entre otros, entre otros, entre otros. El mejor ejemplo, los políticos. Existen otras personas que tienen una gran capacidad de inteligencia intrapersonal y esas personas de inteligencia intrapersonal son aquellas que pueden regular muy bien sus emociones, identificar por qué siento esto y cuál es la causa de esto y entonces empezarlo a sacar y empezar a entender este proceso de la elección de lo que significa vida y muerte, de lo que yo estoy sintiendo como dolor y lo que yo estoy asumiendo como sufrimiento de lo que estoy teniendo para acá. Esta es una de las inteligencias que el mundo oriental, digo, el mundo occidental nos está olvidando sobre esto. Somos muy buenos a estar volcados siempre hacia afuera y hacia lo exterior. Y eso te lo enseñan en todo, en todo, en todo, en todo, en todo lo que estamos haciendo. Y ahorita con las redes sociales eso es horrible. ¿Por qué? Porque nosotros somos dependientes de las redes sociales, porque al momento que nosotros amanecemos, existen los otros estudios en los cuales la persona lo primero que hace en gran parte de las cosas es agarrar el celular y ver el celular. ¿Sabías tú que hacer ese evento a nivel energético es algo muy difícil y complicado y que a nivel de lo que significa el momento de creación más grande que tienes, que es el momento que despiertas, es un desperdicio completo? ¿Por qué es un desperdicio completo? Porque ese momento de creación, de lucidez que tienes al momento de despertar, puede cambiar la forma en la que tú puedes programar tu día y tu vida para hacer un montón de cosas. Pero ¿qué es lo que pasa? Que entonces nos levantamos y entonces lo primerito que hacemos es agarrar el celular para ver qué pasó en las redes sociales en el tiempo en el que yo estaba dormido.
fíjate cómo mi atención está distribuyéndose de la parte interna de mí hacia la parte externa de mí. ¿Qué pasa con eso? Le estamos dando el poder a los externos para que decidan por mí. Mi capacidad de creación se perdió ya completamente para estar supeditada entonces a la creación de alguien más que va en las redes sociales. Cuando estamos metidos tanto hacia el exterior, entonces, ¿dónde está tu inteligencia intrapersonal? No existe tu inteligencia intrapersonal y no existe tu inteligencia intrapersonal porque no te das esos momentos de estar contigo y para ti. Algo de lo que se critica mucho en esta generación cristal es que los niños ya no tienen esa capacidad de frustración, y frustración lo digo entre paréntesis, porque ya no alcanzan a tener eso. Los niños están viviendo ahorita en un momento en el cual todo es el mundo del inmediato. Estamos viviendo en el mundo del TikTok, en el cual en 20 segundos tienes que transmitir una idea y captar una idea. Y los niños están adaptados al TikTok, en los cuales su atención simple y sencillamente se puede concentrar en esa parte tan pequeña como lo que viene siendo un video de ese tipo. Eso hace que una sesión como esta, que ya llevamos 21 minutos, sea tan tediosa para ti y que la estés escuchando y luego te aburras y luego la escuches y luego te aburras, porque ya no tenemos esa capacidad para estar poniendo atención. Pero el gran problema no es ese, el gran problema es cómo gestionamos nuestras emociones. Y todo está volcado hacia afuera, porque nos están bombardeando de un montón de impulsos para estar haciendo las cosas. Entonces, ¿dónde estás tú hacia adentro? ¿Qué pasa contigo hacia adentro? Pregúntate también, por ejemplo, ¿qué tanta manía tienes de que los demás puedan ver tu vida a través de fotos cada 5 minutos de lo que estás haciendo? ¿O está pasando que lo que quieres es un proceso extrapersonal o intrapersonal, pero dejando dentro el tuyo que estás teniendo? Esto es lo que estamos diciendo aquí. Dice en la lección del curso de milagros, hoy procuraremos mantener este santo hogar tal como Él estableció su voluntad y que dispone eternamente. Él es dueño y señor de lo que hoy pensamos y de sus pensamientos que no tienen opuesto. Entenderemos que solo hay una vida y que es la vida que compartimos con Él. Esta parte lo que estoy significando es que nosotros podemos escoger los pensamientos que estamos teniendo y esa es la magia de esto. Vuelvo a decir, como dice el refrán, el dolor es imposible de que no lo tengamos. El dolor ahí está, es parte de la vida. Pero la forma en la que nosotros podemos escoger las demás cosas sí son parte de nosotros. El gran problema es que hay veces que estamos tan metidos en nuestro entendimiento que es difícil que podamos encontrar otra perspectiva. Pero déjame decirte algo, somos nosotros polvo de estrellas. Eso significa, somos tan solo un pedacito de lo que nosotros estamos viviendo. Lo que tú y yo existimos en esta forma física, yo que estoy aquí ahorita y tú que estás ahí atrás del ordenador, en realidad no es otra cosa más que una parte chiquitita de algo que se llama viaje del alma. El viaje del alma es aquella parte que es más grande que tú, porque tú eres parte de esa alma y que tiene una misión para estar aprendiendo a lo largo de muchas existencias. Y ya estoy hablando sobre un concepto que no sé si compartes o no, pero esa es mi verdad. Nosotros estamos viviendo muchas existencias y cada una de las existencias está hecha para que aprendamos algo y en base a eso que aprendemos empecemos a trascender. Nosotros estamos teniendo un pequeño fragmentito de esa historia para que aprendamos esa parte que estamos teniendo ahí. Cuando nosotros podamos subir, como si estuviéramos nosotros en este valle, pero de repente pudiéramos ascender a esta colina y desde aquí de esta colina ver las cosas, veríamos un panorama tan amplio de lo que está pasando. Y esto te lo pongo más fácil cuando lo puedes ver, por ejemplo, con tu vida. Simple y sencillamente, por un momento, respira tantito y piensa, por favor, en un problema que te agobiaba hace 10 años, o hace 5 años, o hace un año. Y te pido que me digas cómo era ese problema el día de hoy. Te puedo asegurar que hoy puedes ver ese problema de una forma tan sencilla
y que puedes ver muchas alternativas de solución, que también te apuesto que hace un año, 3 años o 5 años no alcanzabas a ver, no podías verla por la forma en la que estabas y dónde tú estabas, pero hoy sí lo puedes hacer. Si lo puedes hacer hoy es porque ya creciste, traspasaste ese problema y entonces ahora entiendes que hay algo más y que es más fácil de poder hacer. Así es nuestro juego del alma. Nuestra alma es muy alta. Los retos que estamos teniendo en esta vida son muy cortos. Por eso hay veces que dice también el rigor cristiano y el rigor católico que cuando la persona se quejaba por la cruz que le tocó cargar, llega a un espacio, le dice, Dios, es que ya no puedo cargar esa cruz. Y le dice, está bien, hijo, pasa, cambia tu cruz por la que tú quieras. Y él deja la cruz y se pone a buscar por todo el lugar hasta que encuentra una que es precisamente la que él necesita. Y la toma y le dice, con esta cruz sí puedo. Y entonces Dios le dice, hijo, esa es la cruz que tú dejaste cuando entraste. ¿Has escuchado también eso que de repente nos dicen, Dios no te pone a prueba con aquellas cosas que no puedas hacer? Y a lo mejor no es ni siquiera Dios, a lo mejor es ese proceso de tu alma que te está enseñando algo que hoy estás necesitando. Eso es parte de lo que hoy nos está diciendo esta parte de la lección del curso de milagros. Y que déjame decirte también eso, y enlazándolo un poco, las historias del alma son tan interesantes y tan importantes que nos estamos relacionando en muchas cosas. Tú estás viviendo hoy un momento de tu alma que te encuentra con relación con historias que ni siquiera conoces, pero que ahí están. Y déjame decirte también que nosotros formamos parte de un gran intrincado y que ese intrincado está metiendo a otras almas que nos acompañan. Para los budistas existe otro cuento en el cual de repente se encontraba un niño, un perro, un pescado, estaba pescado, evidentemente, un señor, y llega el maestro con su discípulo. Entonces el señor regaña al niño porque el perro se comió el pescado. Y entonces el maestro se empieza a reír y el discípulo le pregunta, ¿por qué se está riendo, maestro? Me dice, porque lo que estás viendo hoy, en otro momento, el pescado era el padre que ahora es niño. Y el niño, el padre, antes era el hijo. Y el perro antes era el pescado. Es decir, como si fuéramos diversos actores que estamos empezando a repetir historias una tras otra, solamente que nos vamos cambiando de roles para que nosotros vayamos a aprender, como si estuviéramos en un gran taller de coaching y de repente dijéramos, ok, yo quiero aprender hoy cómo se siente ser líder. Ok, tú te vas a disfrazar de líder y hoy te toca hacer eso. Y entonces luego dices, ok, pero ya ahora me toca a mí ser líder y tú vas a ser entonces el subalterno. Y entonces se cambia el disfraz. Esos son los procesos álmicos. Lo interesante que dicen también es que si quieres saber cuáles son las almas que han estado contigo, voltea a tu alrededor. Todas las personas con las que te juntes, en específico, todas aquellas que forman parte de tu núcleo cercano, seguramente no se han encontrado en esta vida por primera vez. Seguramente se han encontrado tantas veces a lo largo de tantas historias que son parte de tu historia. Eso se llama mónada. Y al momento de que estamos viviendo esos procesos, entonces por eso aprendemos juntos. Por eso tienes a la pareja que tienes, por eso tienes a los padres que tienes, por eso tienes a los hijos que tienes, porque todo es un juego de amor en el cual estamos aprendiendo, equilibrando y transmitiendo y transmutando cosas. Ese es realmente nuestro afán. ¿Cómo hacemos las elecciones? Las hacemos entonces en base a lo que nosotros decidimos. Lo que nos propone la lección del curso de milagros hoy es que nosotros pensemos a tomar las decisiones desde aquello que la vida nos está dando, desde aquello que Dios nos está diciendo. Y por eso el título de la lección de hoy significa eso. Dice, solo hay una vida y es la vida que comparto con Dios. Significa hacer algo memorable con nuestra existencia. Y memorable con nuestra existencia no significa que hagamos algo importante, sino que vivamos esta vida para estar aprendiendo lo máximo que estamos diciendo.
Pero ¿cómo lo podemos hacer? Si nosotros estamos escogiendo a cada momento elecciones de muerte, ¿cómo lo podemos hacer si en lugar de estar escogiendo nuestra libertad, escogemos sufrimiento? Hay veces que no es fácil y eso me queda muy clarísimo. Cuando eso no es posible, entonces necesitamos a quien nos pueda apoyar. Y te puede apoyar un profesionista que es un psicólogo. O puede ser que hasta el día de hoy estés escuchando esta lección y solamente para ti esta lección esté trayendo a cosas que tú necesitas, que te cambie la perspectiva para que entonces tu forma de ver las cosas sea diferente y tú cambies todo lo que estás necesitando. No existe ninguna sincronía en el universo, mi amigo. Todo lo que tenemos siempre digo, no existe ninguna coincidencia, todo se encuentra en perfecta sincronía. Tú y yo estamos hoy aquí porque necesitábamos hacer algo. Yo necesitaba transmitirte lo que te estoy diciendo, pero de la misma forma, tú necesitabas escuchar lo que te estoy transmitiendo. Si hay algo que quieran decir, si hay algo que quieran comentar, te los agradezco infinitamente. Y mientras hacen eso, no me queda más que invitarlos. Y en Guanajuato, la semana que entra, el sábado, vamos a tener un taller de constelaciones familiares, hablando precisamente de las almas, de las relaciones álmicas, de las relaciones entre esas almas que se encuentran intrincadas una a otro. Dice Carlos, gracias por el conocimiento compartido, fortalece mi presencia y cambia mis expectativas. Gracias, gracias y bendiciones. No, Carlitos, siempre gracias a ti por estar aquí y gracias por tus palabras. Entonces, creo que el taller que viene la semana que entra de constelaciones familiares con Connie, ella es una mujer que tiene gran de cosas buenas, experta en desarrollo humano y que ha sido de las alumnas de Brigitte, de las directas del maestro Berkeringer. Entonces, si estás interesado, por favor, manda un mensaje privado para que te pueda estar dando los datos. Y pues no me queda más que agradecerte estar aquí. Disfrutemos de esta noche calurosísima, de estos días calurosos y pues que el universo nos siga bendiciendo. Intentemos juntos, eso significa tú y yo, haciendo lecciones de vida. Y pues si no hay otra cosa que decir, les agradezco muchísimo el haber estado conmigo esta noche en un curso de Milagros, Guanajuato. Yo soy Juan Francisco. Pueden encontrarnos todavía las cosas ahí en Página Holística Lunar. Si no, el día de mañana con mis compañeros aquí en un curso de Milagros, Guanajuato. Muchas gracias a todos. Que les vaya muy bien. Tengan una muy buena noche y nos vemos el siguiente día.